Esto es Haciendo Pie. Estamos en la segunda hora, una segunda hora distinta, como habrán notado nuestros oyentes, porque bueno, mi compañero de ruta, el ensayista, el poeta, el amigo, Santiago Kovaldov, está ausente con aviso. Lo estamos esperando ansiosamente para conversar, como lo hacemos también, así como lo hicimos en la primera hora con Jorge Fernández Díaz, como hago yo habitualmente con Santiago, varias veces en la semana. Así que la próxima semana volveremos a la normalidad. Pero hoy, como hacemos habitualmente en el programa, nos buscamos protección, buscamos gente que nos pueda ayudar a pensar, así lo decimos, ¿no? Este es un programa que intenta salir del título, de la mera exposición de los hechos. Es lo que intentamos para suavizar nuestros dolores y para alimentar un poquito la esperanza de que hay algo más atrás de las noticias, ¿no? Y entonces para eso convocamos en esta oportunidad a alguien que ya es un amigo de nuestro programa, otro amigo de nuestro programa, que es Sebastián López Pereira. Él es director comercial del grupo Marketing y Estadística. Yo lo conocí por los medios, lo conocí y me impresionó, entre otras cosas porque fue quien en el año 2019 dio el pronóstico electoral más acertado, los resultados más certeros de lo que iba a suceder en la elección. Y bueno, hoy donde nos preguntamos qué habla la gente, qué siente, qué preocupa, nos pareció muy útil molestarlo en domingo al mediodía. ¿Cómo estás, Sebastián? Jorge, buen día, ¿cómo estás vos y tu equipo? Bien, bueno, un placer tenerte, como siempre, ¿no? Igualmente para mí que me hayas invitado. Bueno, gracias. Bueno, Sebastián, tuvimos una primera hora hablando con Jorge Fernández Díaz, tratando de despuntar algunos datos de la realidad que nos permitan, bueno, que nos permitan entender lo que está sucediendo, bastante complejo. Pero una de las cosas que me preguntaba es el escenario de ayer o de antes de ayer, ese escenario del kirchnerismo en estado de ebullición. ¿Cuánto representa al sentimiento de la opinión pública? ¿Cuánto de lo que allí estaba es lo que habla la gente en la panadería, de lo que le preocupa a la ciudadanía? ¿Lo podemos analizar o estoy pidiendo un imposible? No, podemos aproximarnos. Hoy a la mayor parte de la población le preocupan fundamentalmente la inflación, no le alcanza, Sí. o no solo no le alcanza el dinero, porque hay un fenómeno que excede el cuánto podés comprar, sino que hay una necesidad que tienen las familias, que es de poder organizar su futuro. Y la inflación no solo hace que vos no puedas gastar o el dinero deje de alcanzarte, que a veces en algunos casos puede ser compensado con aumentos salariales, con compensaciones que vienen en los sueldos, en la liquidación de sueldo a fin de mes, pero además de que la gente no le alcanza el dinero, hay un problema más profundo con la inflación, que es la imposibilidad de planificar la vida. Y eso genera mucha angustia. Entonces, de nuestros estudios, tanto de encuestas como de trabajos cualitativos, lo que vemos como principal preocupación es esa, es no poder organizar la vida, además de que a muchos no les alcanza. Y un segundo problema que es recurrente en buena parte de la población es esta sensación que tiene de inseguridad, que tiene miedo de que los hijos vuelvan a la noche solos, de que le da miedo ir a caminar, tal vez no en algunos barrios muy céntricos, pero sí en algunos barrios un poquito más periféricos. Y lo increíble que también este fenómeno pasa en el interior, ¿no? Con menos intensidad que Buenos Aires. Y después un tercer o cuarto fenómeno, que sí ahí aparece una discriminación importante según la posición política, que es
la sensación, por un lado, entre los que están más cercanos a Juntos por el Cambio, de que hay mucha corrupción y que hay mucha impunidad en la corrupción, y en los que son más próximos al Frente de Todos, el mismo fenómeno lo ven de manera inversa, lo ven como que hay un acoso del sistema judicial hacia sus líderes políticos, acusándolos de actos de corrupción de los cuales no necesariamente crean que son inocentes, sino que creen que no son demasiado distintos al resto de la política. Entonces, esto es el tercer orden de magnitud, y todo esto se encierra en un fenómeno que creo que, Jorge, lo habíamos hablado la charla pasada que tuvimos, ¿no? Sí. Esta sensación que hay en buena parte de la población de que la política está preocupada por temas que a la población no le importan. Entonces, esto es el caldo de cultivo. La realidad es que si vemos, y lamentablemente tenemos que hablar de lo que pasó estos días o de lo que pasó ayer, yo creo que la mayor parte de los argentinos, me incluyo, queremos vivir en un país pacífico, país normal, país que haya disputas, pero que estas disputas no terminen ni con balas, ni con petardos, ni con piedras, ¿no? Claro. Yo creo que es minoritario el apoyo a lo que hubo ayer. Lo que sí creo que hay una élite política que a veces, por la propia lógica de la política, hace como más efervescente los temas que naturalmente tenían burbujita, digamos, y los hace como que sobresalgan del vaso. Creo que la política tiene que moderarse y encontrar una solución dentro de lo que la población espera. La gente quiere vivir tranquila, quiere trabajar, quiere tener sus cosas, quiere que sus hijos se eduquen, quiere poder tener un fin de semana en familia y salir a pasear. La verdad que esas son las preocupaciones reales de la opinión pública, Jorge. Claro. Estoy hablando con Sebastián López Pereira, él es analista de opinión, no sé si lo estoy definiendo bien, pero bueno, a eso se dedica, mide el estado de ánimo de los distintos segmentos de la sociedad. Y bueno, esto que nos decía, ¿no? Inflación, seguridad y corrupción para una parte, o lo último sería de dos visiones, y ahí quiero ir. Una cosa es cómo lo ve el votante de la oposición, otra cosa es cómo lo ve el votante del oficialismo, ¿no? Con respecto a lo de ayer o estos días, me pareció muy gráfica una expresión que usa hoy Martín Yebra en La Nación, que lo definió como revuelta popular de plano corto. Me pareció muy interesante, Sebastián, porque, claro, la pregunta es, en medio de un ajuste, en medio de una situación dramática, ¿qué hacemos? Hablamos de esto que le pasa, y ahí aparece lo que vos contás con tanta de manera tan interesante, que es la segmentación, ¿no? La segmentación. ¿Cuánto de la segmentación, te pregunto ahora, nos puede ir llevando finalmente a una nueva polarización electoral? Estoy hablando proyección 1 año y pico. Pero cuánto porque si hay algo que logró Cristina en estos días es ocupar la agenda, ¿no? Que sí, no venía ocupándola. Estábamos en el ajuste. Hasta hace una semana estábamos hablando de cuánto ajuste iba a hacer Massa, ¿no? Sí, es varias cosas. Por un lado, me gustó ese título de plano corto, porque tanto lo que pasó en el Congreso, creo que ya hace 3 días, como lo que pasó ayer, si vos lo mirás con un plano largo, en 50 metros ya queda la calle vacía, ¿no? Eso claro, me parece que es importante. Exactamente. De todas maneras, creo que hay gente que igual se solidariza con eso, que no estuvo presente, pero no hablamos de actos donde se juntaron 1 millón de personas espontáneamente. Eso es clarísimo. Segundo, tal cual decís vos, la agenda pública estaba puesta en temas vinculados al ajuste, al nuevo ministro digamos, de economía con amplitud de funciones, y Cristina Kirchner había empezado a ocupar algún lugar preponderante en la prensa a partir del caso judicial, y con estos actos y particularmente con lo que pasó en Congreso más lo que pasó ayer, ocupa el primer lugar. De todas maneras, nosotros lo que venimos viendo es que Cristina Kirchner, su apoyo está muy, muy, muy ajustado.
se fue achicando en los últimos meses y su núcleo queda muy reducido, ¿no? O sea, es un número gigante porque en términos electorales es gigante, pero de haber ganado una elección con arriba del 50% de los votos ya hace muchos años, hoy entre un 22 y un 25% es el apoyo, o por lo menos la imagen positiva que tiene. Número muy grande, pero distante para pensar que es el 50% de la población, ¿no? Claro. Aprovecho para corregirme, Sebastián, yo me doy cuenta de mis propios furcios, que yo dije que ustedes analizaron las elecciones, habían analizado las elecciones anticipadamente, las elecciones de 2019 fueron las de 2021, ¿no? Las que vos sí, diste. La del 2019, sabés que también, no me gusta hacer publicidad, pero fuimos... No, pero no es los publicidad, únicos, es de alguna manera defender el rigor del trabajo, ¿no? Sí, esa elección fue fue una linda anécdota porque ya pasó el tiempo y nadie nos va a acusar de nada, pero éramos de los pocos que anunciaba que el gobierno perdía y que particularmente María Eugenia Vidal perdía, ¿no? Y nos costó grandes discusiones con colegas y con amigos que nos decían que estábamos locos, pero fuimos bastantes meses antes de los pocos que hicimos no fue una predicción, fue un modelo que aplicamos, pero bueno, nos llevó a pelearnos y después mucha gente nos pidió disculpas, ¿no? Pero nos acusaba medio de locos cuando decíamos que María Eugenia Vidal perdía. Pero bueno, ya como pasaron ya varios años... Eso, Sebastián, recordémosle a los oyentes, a ver, y corregime si me equivoco, que ustedes trabajan mucho con las redes sociales, ¿no? Es decir, cómo se expresa la opinión pública en las redes, o yo me equivoco. Sí, más que mucho, te lo diría, voy a ser más categórico, no mucho, todo. Todo lo que hacen es en medición sobre la base de lo que ustedes detectan en redes sociales. A ver si lo dije bien. No es exacto así. A ver, no me gusta corregir, pero quiero ser preciso para que no haya dudas para quienes lean el día de nuestras encuestas. Nosotros, no es que nos metemos en los temas que las redes sociales conversan, sino que utilizamos la gran plataforma de delivery que tienen las redes sociales. Hoy prácticamente el 80% de los argentinos mayores de 16 años tiene algún producto de la familia Facebook, o ahora se llama Meta, o tiene WhatsApp, o tiene Instagram, o tiene Facebook, o tiene Messenger. Sobre la base de un delivery que esta empresa nos permite hacer, nosotros metemos ahí adentro un link a una encuesta y los invitamos a los ciudadanos, en este caso los usuarios de los productos de la familia Facebook o Meta, a que contesten una encuesta. Y lo que procuramos es justamente quedar afuera de la discusión de la red, la gente que se pone a discutir, sino que solamente los invitamos. Y dejamos afuera, y esto es muy importante, dejamos afuera, por ejemplo, a redes como una red que es Twitter, que es una red que tiende a representar algunas veces o muchas veces a los puntos más extremos de las posiciones políticas. La grieta, digamos. La grieta como profundizada. Entonces, yo quiero dar un pequeño ejemplo, digamos, como de trayectoria metodológica. En general, las encuestas trataban de preguntarle a la gente los temas de conversación. Esto era una cosa muy linda que desarrollaba en la década de los 80 y los 90 Manuel More y Araujo, que fue un gran referente en esta industria. Y uno buscaba estar donde la gente estaba conversando. Por ejemplo, en los 80 la conversación era personal, las encuestas eran personales. En los 90, con el boom de las empresas telefónicas, del teléfono fijo hablo, ¿no? Las encuestas del cable, se fueron. del teléfono con el cable común, del morocho. Las encuestas migraron al teléfono. Era o bien con un encuestador hablando de una punta, o bien después se fue tecnificando esto y con un aparatito que se llama IVR, donde es como una grabación que la gente responde apretando el teclado. Y la verdad es que hoy la gente en la calle habla, pero en lugares más restringidos, y es difícil abordarlos en la calle. La conversación en el teléfono no es tanto hablada, sino que es más bien vía mensajes,
Y hoy donde la gente conversa y se manifiesta en temas sociales tiene que ver con las redes, ¿no? Entonces encontramos un método que nos permite estar ahí y tener la clave para que una encuesta esté bien hecha, que es que la población esté lo mejor representada posible, ¿no? Porque si uno hace una encuesta solo en la Facultad de Filosofía y Letras va a tener un resultado sesgado. Si la hacemos solo, y estoy diciendo una hipótesis, no sé, en una universidad privada muy cara, probablemente tengamos un resultado sesgado de otra manera. Lo que nosotros queremos tener es lo más parecido a una mezcla de toda la población, un bolillero bien dado vuelta. Y hoy las redes sociales combinadas con la aplicación de lo que serían algunas reglas de ponderación, que en lenguaje más fino se le dice hoy algoritmos, pero un algoritmo no es más que un conjunto de cuentas que uno hace para, en el caso nuestro, ponderar algunas variables sociodemográficas. Esa combinación de delivery de redes sociales más ponderadores de factores sociodemográficos, que son lo que se llaman algoritmos de ajuste, nos permiten tener encuestas que dan resultados muy satisfactorios. Y ojo, acá, Jorge, no solo en el plano de la opinión pública, nosotros hacemos encuestas para preguntarle a la gente en qué supermercado hace las compras. Y la verdad que esta metodología nos permite llegar a todos lados, tener clientes del almacén de Solano o tener clientes del supermercado más exclusivo de Puerto Madero. Claro. Estamos conversando con Sebastián López Pereira, director comercial de Grupo Marketing y Estadística. Nos está ayudando a pensar y otra de las dudas que tengo, no dudas, de estas, de esto que quiero charlar con vos porque también lo hemos hablado en otro momento, ha sido todo tu trabajo en relación a los más jóvenes. ¿De qué hablan, qué sienten, qué quieren? Y de los jóvenes en relación a la política. ¿Tenés algún último trabajo al respecto o no? Sí, nosotros estamos haciendo, por otros motivos, varios trabajos en jóvenes que tienen que ver con proyectos que hablan del grooming o que tienen que ver con las posibilidades laborales o con el impacto del COVID. Y también metemos al segmento joven como corresponde en una encuesta de opinión pública, porque vivimos en una población que su estructura demográfica es piramidal y no tener en cuenta a los jóvenes sería un grave error porque son hoy el mayor porcentaje del caudal electoral. En muchas cosas los jóvenes no están tan lejos de lo que piensan las personas de edad media o madura. Lo que nosotros vemos es que entre los jóvenes, y es natural, yo siempre digo, hay fenómenos que son estrictamente etarios y otros que son estrictamente generacionales. Yo creo que hoy se combinan los dos, ¿no? Lo generacional, que tiene que ver con que es una generación que nació hace 15, 20 o 35 años, y lo etario tiene que ver con la edad que tienen. Y dadas las dos condiciones de lo generacional y lo etario, lo que vemos que hoy hay una gran disconformidad con el sistema en el cual están viviendo, ¿no? Hay una profunda angustia, hay una lejanía de la política, ven a los políticos solamente desde lo instrumental, y lo que nosotros vemos es que figuras, vuelvo a hablar, como hemos hablado en otra oportunidad, de Javier Milei, que se habla un poquito menos ahora, pero Javier Milei supo interpretar también un poquito esta especie de angustia y de bronca que hay hacia el sistema político, y ha convocado a bastantes jóvenes, y hay un fenómeno que no es menor en lo de Milei, más allá de que tuvo un pico, cayó su imagen después de decir algunas cosas muy raras, y hoy recuperó sus posiciones, pero lo interesante es que Milei logra captar la atención en el segmento de los que tienen entre más o menos 18 y 25 años, pero no necesariamente de las clases medias y altas, sino que él logra penetrar con su discurso en los segmentos medios y medios bajos, ¿no? Creo que ahí hay algo interesante a mirar, porque es en ese segmento donde la población joven tiene más peso. No nos olvidemos que cuando hablamos de los millennials, hay millennials que ya son bastante grandes, ¿no? Tienen cerca de 40 años. Y están los centennials, que son un poco más jovencitos. Y hay una imagen un poco distorsionada por parte de muchos sectores, incluso en algunos medios, ¿no? Que al millennial se lo ve sentado en una supercomputadora en un bar de Palermo, ¿no? Como haciendo de su vida un trabajo independiente. Pero la realidad es que por ejemplo, entre los centennials,
el 55% son pobres. Claro, claro. El- Es el uso del entonces, teléfono, digamos, básicamente, ¿no? Del móvil. claro, y esos chicos son los que no terminaron el secundario, pero no porque no tienen edad para terminarlo. Hay una tasa de abandono que Claro. ahora capaz que digo un dato que no es exacto, pero creo que, si no me equivoco, en las escuelas públicas la tasa de abandono en los colegios secundarios estaba cerca del 55%. Con lo Sí, cual, sí, sí, siempre, es superior al 50 seguro. creo que el número estaba aproximadamente por ahí, Sí, con lo sí, cual estamos hablando de que la base de la pirámide electoral, que son los más jóvenes, que son los centennials y después los millennials, hay una mayoría de chicos y chicas en ese segmento etario que son pobres, y además una gran mayoría que abandonan el sistema educativo en un mundo en el cual cada vez la demanda es por mayor calificación, no digo calificación universitaria, pero sí por una mayor formación, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy tensa, donde de alguna manera creo que si uno lo mira en el mediano plazo, el riesgo de que estas generaciones se encuentren en un espacio de trabajo con las nuevas habilidades que el mundo reclama respecto de, no solo de lo tecnológico en cuanto al uso de la informática, porque es imposible que todos sean programadores. Lo que digo es, hoy hasta para manejar una máquina vial hay que tener algún tipo de habilidad técnica, ¿no? claro, Me parece a mí que ahí claro. hay un desafío y es en estos jóvenes que no pueden terminar el colegio, o que no quieren terminar el colegio, en estos jóvenes pobres, que hay un conjunto de demandas que me parece que hay políticos como Milei que las han sabido interpretar. De ahí a que les hayan hecho una propuesta superadora, no lo sé, la verdad que no lo he Claro. analizado tampoco, pero creo que hay un enorme desafío entre estos millennials y centennials, con una tasa de pobreza que llega o supera por lo menos el 50%. Claro. Para ir redondeando, Sebastián, me lleva esto a preguntarte, estoy hablando con Sebastián López Pereira, y lo que te quería preguntar es, bueno, yo tengo entendido que esa franja etaria, bueno, mayoritaria, incluso más, ha dejado de consumir algunos formatos. Por ejemplo, ¿cuánto es la información que emiten los noticieros de televisión que consume esa gente? Bueno, mira, ahí estamos justo ahora para un cliente del sector privado haciendo un estudio, pero tenemos algunos indicios. Ajá. Eh, la figura de la familia sentada en el living o en la cocina mirando tele No existe más. prácticamente dejó de existir. Claro. Eh, y en estos segmentos etarios, la probabilidad de que se mire televisión en vivo es tendiente a cero. No digo que sea cero, es tendiente a cero. Sí es verdad que hay algunos programas que siguen mirando, programas, por ejemplo, en algún momento lo vimos con algunos programas que tienen como protagonistas a jóvenes en algunos segmentos de canto, han Ah, funcionado, sí. pero no, por ejemplo, el caso de Tinelli, que hemos visto que la probabilidad, o sea, la probabilidad de que se lo mire es muy baja, sino que hay algunos programas que se miran, pero que ni siquiera se miran como se miraba la televisión antes, que era en vivo, sino que recurren al streaming y miran el capítulo tal o el programa que se emitió tal día, con Claro, lo cual claro. y se mira fundamentalmente a través de los televisores, de las pantallas de los celulares. Sí hay un fenómeno que se sigue mirando y que muchas veces se mira en grupo, no es tan individual, que es partido de fútbol. Partido de fútbol, Claro. nosotros tenemos algunos estudios en los cuales se muestra que hay mucha gente que sigue mirando el fútbol en una pantalla grande porque se ve mejor, simplemente por un tema de Sí. comodidad o porque se mira en grupo, la gente se dice, nos juntamos tal día, tal hora a ver tal partido y se toman una Coca-Cola, una cerveza, alguna bebida, y comen algo, pero la realidad es que, yendo en particular a la pregunta tuya, que tiene que ver con las Sí. noticias, los famosos noticieros o los canales de noticias de televisión, este segmento joven los consume casi de manera marginal, casi de manera marginal. Claro, incluido en el concepto noticias, porque más que noticias, ahora voy a eso, más que noticias me refiero a esos programas de polémica política que en algún momento
suscitaban un rating interesante, esas mesas, esas peleas, eso que fue tan paradigmático de los inicios de la grieta, parece estar en una etapa de declive del consumo, por lo menos juvenil, ¿no? Por Sí, sí, estas en estos razones que vos segmentos, decías. exactamente, en estos segmentos, recordemos en los 80 programas como los de Neustadt, donde los miraban casi todos los segmentos etarios, ¿no? No, claro, Hoy, estamos hablando de rating, digo, para los oyentes que, que no frecuentaron esos tiempos, estamos hablando de algunos ratings de 30 puntos. Me acuerdo una vez que me invitó Mariano Grondona a Hora Clave, que te cuento esto como anécdota de otros tiempos, Sebastián. eh, yo al día siguiente me paraba de la calle. Me claro, paraba en sí, la bueno, calle, yo no conocía a nadie. Me paraba en la calle. Usted estuvo ayer en Hora Clave. Había tenido 28 puntos de rating. no, no, era Y impresionante. fui a un club. Justo, mira, hoy lo invitamos a Fernández Díaz en la primera hora, estuve charlando con él. Fui a un club, me acuerdo, al centro asturiano, a comer un asado con Jorge. Y me paró un tipo y me miraba y me decía, a usted lo tengo. Y yo creí que era una broma de Jorge, que era un amigo de Jorge. Bueno, no, era tremendo lo que suscitaba la política, el debate político en esos tiempos, ¿no? De la televisión. Claramente, te cuento una infidencia, pero estamos en Sí, aire, sí. pero no importa. Claro, Lo podemos estamos decir. entre amigos, sí. En algún programa de televisión, no quiero decir cuál para no decir nada, ¿no? Que me han invitado en Sí, los últimos tiempos, viste que la gente, amigos, yo tengo amigos de todas las edades o amigos de mis hijos, ¿no? sí. Entonces uno aparece en el programa y generalmente cuando estoy en esos programas, los saludos son o de mi tía, o de mi papá, o de todos los que tienen 68, 70 para arriba. Sí, Amigos de mi hijo, ninguno, uno de casualidad porque le dijo a mi hijo, estaba en lo de mi abuelo y lo vi a tu papá en la tele. claro, claro. Es una muestra sesgada, pero de alguna manera representa Sí, sí, esto sí. Y que no, y describimos, no ¿no? quiere decir que la televisión todavía tiene un camino por andar y estamos viendo que, bueno, que hay una franja que sigue, pero es interesante tenerlo en cuenta para no confundirse, ¿no? Como suele pasar con los microclimas, para no Exacto, confundir creo que hay que tener, ni la manifestación de Recoleta es la Argentina, ni lo que pasa en un programa de la televisión abierta o de la televisión por cable informativo es la sociedad argentina. Son fragmentos de la sociedad, exactamente. ¿no? Tal vez lo que vivimos es en una sociedad que es más parecida a un collage que antes, ¿no? Hay menos homogeneidad. Esto de Claro, poder mirar diferentes, digo, canales de comunicación hace como que haya microclimas. Hoy hay un grupo que es el grupo de los veganos, el grupo de los pro choripán, no sé. Hoy la sociedad en ese sentido, en los temas de comunicación, está mucho más fragmentada, pero también es cierto, y esto sí, no hay que dejar de decirlo, ¿no? Que cuando algunos temas se instalan en la tele, se instalan en los diarios, en las radios, después también derraman en las redes sociales. Y cuando hacemos una encuesta y preguntamos sobre preocupaciones, las preocupaciones tienden a ser homogéneas en los diferentes segmentos, con lo cual claro. hay algo de derrame entre un sistema y el otro. No es que son sistemas que están totalmente aislados. Creo que están más aislados que antes, pero hay elementos que los relacionan unos con otros. Claro, claro, claro. Muy interesante. Sebastián López Pereira, te agradezco muchísimo por habernos acompañado en el día de hoy para ayudarnos a pensar y bueno, seguramente te vamos a seguir molestando. Así Jorge, que no, muchas gracias a vos. Perdona, pero entró como en sí. delay la conversación y te interrumpí. Pero bueno, No, gracias no. por la invitación, y contá con nosotros para lo que haga falta. Un abrazo muy grande y saludos a Santiago. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Sebastián. Hasta pronto. Chao. Para mí la actuación sucede en el aire que hay entre los actores con el espacio y los actores con los objetos. Por ende,
a la hora de encarar una situación dramática es para mí a través de la actuación, de sentir que estoy trabajando en el espacio de la actuación, que a mí me permite comprender todos los demás elementos, e inclusive comprender el texto más allá de lo que se dice, ¿no? Es decir, poder comprender qué es lo que me hace decirlo, y entonces ahí se me abre un mundo, pero eso a través del trabajo con los actores. Bueno, ya lo dice Peter Brook, ¿no? Digo, podemos sacar todo y dejar solamente un actor y alguien que lo mire, y ahí ya hay un hecho teatral. El audio que escuchábamos, la voz que escuchábamos, es la de Ciro Sorsoli. Él es director de teatro y docente. Entre sus obras más destacadas, Estado de Ira y Tarascones. Y lo hacemos, como todos los domingos, como un pie, como un puente, para entrevistar a alguien que tiene mucho que decirnos respecto a la actuación. En este caso, estoy hablando de la actriz Valeria Lois. Ella es actriz de cine, TV y teatro. Se formó con Hugo Bidón, Popeye Audivet, Ciro Sorsoli, a quien nombrábamos, Alejandro Catalán y Augusto Fernández, entre otros. Fue premio Conex 2021. En julio estrenó la serie María Marta, el crimen del country, siendo parte del elenco principal. Actualmente está realizando las últimas presentaciones del año de La vida extraordinaria de Mariano Tasconi, junto a Lorena Vega en Timbre 4. Y los sábados de septiembre y octubre regresa con el unipersonal La mujer puerca de Santiago Loza, dirigido por Lisandro Rodríguez en el Teatro Estudio Los Vidrios. Hola Valeria, un gusto saludarte. Hola Jorge, un gusto para mí también. Bueno, debo decir, antes que nada, debo confesar que fui a ver La vida extraordinaria en Timbre 4. Fui con algunas prevenciones, te voy a ser más franco, fui con algunas prevenciones. Una obra de 2 horas, dije yo, una obra de teatro de 2 horas. Y no podía creer lo que me había sucedido en esas 2 horas, la intensidad con la que me mantuve mirando a las 2 protagónicas, a las 2 actrices protagónicas, y bueno, ya eso me pareció de por sí motivo de una larga conversación y quizás para un tratado. Así que así empiezo, elogiándote porque tu actuación y la de tu compañera es extraordinaria, ¿no? Y bueno, un poco se vincula con esto que decía el audio que dimos a escuchar, ¿no? Sí, seguro que se vincula porque en ese audio Ciro dice algo que yo le escuché decir tantas veces en vivo y en directo, decirlo como una especie de lugar desde el cual arranca todo lo que uno puede pensar para crear, ¿no? Para armar algo ahí en escena, digamos, como que yo siento que es hermoso volver a escucharlo, así que me voy a guardar el audio que me mandaron, ¿no? Bueno, para tenerlo magnífico, como una especie de mantra. Claro. Porque hace presente, digamos, hace sonoro algo que es la búsqueda, ¿no? Que es lo que uno digamos, desde donde uno parte para ensayar e incluso te diría para ir a cada función. Claro. Yo agregaría a lo que dice Ciro, a esa cosa de los actores y el espacio y los actores con el texto en el espacio, o sea, no sin el espacio. Agregaría que, digamos, en el caso de La vida extraordinaria o La mujer puerca, que son obras que ya hice tantas veces, ¿no? Como que hubo tantas funciones, y que, viste, la preocupación en general de la gente que no se dedica a la actuación en el teatro es siempre, ¿no te cansás de hacer siempre lo mismo? Sí, es una pregunta, bueno, que uno se hace, ¿no? Sí, es verdad que la gente se la hace casi con preocupación, y yo te diría que ese aire, ese espacio y ese, digamos, es cada vez uno diferente, ¿no? Digamos, porque uno vuelve a encontrarse con ese lugar. Y sumaría a lo que Ciro dice al público también, porque
en este caso ambas piezas, ambas obras, no son sin el público, ¿no? Como que, digamos, uno empieza a surfear una ola que incluye al público, cuando empieza la función, que incluye al público en ese viaje que uno empieza a hacer, ¿no? Claro. Y con La vida extraordinaria nos pasa mucho a las dos, que es que estamos tan hacia adelante diciéndole a la gente ese texto, y también entre nosotras y en ese espacio, que bueno, cada vez pasa, no digo que cada vez pasa algo diferente que tenga que ver con que se improvisan cosas, pero es verdad que cada función puede tener cosas o descubrimientos para nosotras nuevos. Claro. Estoy hablando con Valeria Lois, actriz, y me surge una pregunta que es bastante reiterativa, que seguramente te la hicieron 1.000.000 de veces, pero yo te la voy a hacer igual. Sí. Que es, ¿vos notás la vibración en el público? ¿Vos notás cuando el público se engancha? Y en este caso, a tu favor, porque lo viví en La vida extraordinaria, pero también podría suceder lo contrario, ¿no? Sí, algo de lo que vos decís, de lo que vos comentaste antes de las 2 horas, sí. Es algo que yo digo antes de cuando invito a alguien, sí. Porque aparte La vida extraordinaria es una obra que yo realmente, más allá de nosotras, siento que la gente tiene que ver, ¿no? Tiene que ir a ver, porque hay algo de todo lo que invita a pensar y a reflexionar que me parece que es hermoso, digamos, que no debería privarse la gente de verlo. Yo también vivo con preocupación lo de las 2 horas y qué pasa con la gente, ¿no? Digamos, cómo es estar sentado siendo espectador cautivo durante 2 horas de una obra, que no es lo mismo que estar en casa mirando una serie. Y nos pasa mucho que, digamos, que la gente sí está enganchada y vibrante de muy distintas maneras. A veces ahí nos acompañan con las risas desde el comienzo, y a veces es eso, como cuerpos atentos a lo que está pasando durante 2 horas, que imagínate que para nosotras es como, bueno, un regalo, no sé, lo digo algo muy simple, pero es algo maravilloso, ¿no? Digamos, ver a la gente enganchada. Y después también nos pasa mucho que en funciones donde quizás no hubo tanta respuesta como directa de risas y etcétera, termina y es un aplauso y la gente se pone de pie, y Lorena y yo, que somos un poco sensibles, nos saltan las lágrimas, ¿viste? Porque la gente de pie es algo muy fuerte en el final de la obra. Claro. Es como como se te viene encima una demostración de algo que bueno, que es hermoso. Claro. Y sí, bueno, es una expresión, una comunicación directa, un contacto directo, bueno, es que es casi instintivo, ¿no? Pararse y aplaudir a una actriz o a un actor es casi instintivo, te tiene que mover el entusiasmo, no hay manera de hacerlo forzadamente, no es lo mismo que Totalmente. Un acto protocolar, ¿no? Me pasa incluso a mí como público que cuando hay algo que me conmueve de tal manera que me pongo de pie, digo, es un montón ponerse de pie, ¿no? Porque uno también aparece, no sé, es como una exposición muy grande, tenés que tener realmente muchas ganas de hacerlo. Así que bueno, sí, es algo hermoso. La obra, Lorena y yo nos conocimos actuando hace 20 y pico de años y volvimos a actuar después de muchos años esta obra juntas, aparte de que somos amigas. Entonces es como algo que nos llegó en un momento en el que para nosotras significa mucho la obra, por la alegría que es actuarla cada vez, por este viaje que te digo que sucede cada vez que empieza la función. O sea, es imposible hacer la función a media máquina, como que te obliga, te zamarrea, ¿no? Ese texto y esa y todo lo que hay que decir e interpretar. Y nos hace muy bien a las dos hacerlo. Qué bueno. Estoy hablando con Valeria Lois y estamos hablando en este caso de La vida extraordinaria,
obra que se da en Timbre 4, todavía hay tiempo para verla. Yo de verdad no lo haría si no, como me pasa muchas veces, que no tuve la oportunidad de estar, pero hice la experiencia, y es una experiencia extraordinaria, y coincido con vos que no es solo la actuación, que no es poco, que la actuación es fundamental, sino que el texto de la obra hace reflexionar, hace pensar, ¿no? Y hace conectarse de una manera especial. Te pregunto por ¿qué es la mujer puerca? Sí. ¿Qué te produce seguir haciéndola después de 10 años? ¿Y cuándo se va a estrenar ahora de nuevo, verdad? Sí, vuelve ahora el sábado que viene, porque justamente terminan las funciones de la vida extraordinaria. Hacemos hoy función, el jueves 1 de septiembre y el domingo 4, sí. Y ya los sábados de septiembre y octubre voy a estar haciendo La Mujer Puerca. Y para mí La Mujer Puerca es un unipersonal escrito por Santiago Loza, sí. Una invitación también que me llegó a leer ese texto y apropiármelo hace mucho tiempo, y que nunca pude soltar, viste, como que cada tanto, y aparte cada tanto a veces por periodos de 2 años no la hacemos y la volvemos a querer hacer todos los que participamos de esa producción. Sí. Y para mí es como, bueno, no sé, un tesoro, digamos, algo que pasó muy de casualidad, porque hubo una actriz que no lo podía hacer y ellos pensaron en mí, Santiago y Lisandro, y ahora es como si uno dijera, bueno, no la suelto más, no quiero que la haga nadie más. Claro. Es otro viaje, es otra ola que surfear, soy yo sentadita en un banco hablando con la gente y contando un texto, digamos, una historia de vida muy triste y al mismo tiempo atravesada por el humor, o por la forma en la que ella es capaz de decir todo lo que le pasó, que me parece que eso es algo que nos pasa a las personas, ¿no? Que las cosas trágicas, incluso cuando las contamos, no necesariamente son momentos en los que nos quebramos o nos ponemos a llorar, sino que ahora tenemos una lectura que para quien lo escucha por primera vez puede ser, no sé, extrañísimo escucharlo, escucharlo en la persona sin que se produzca una emoción, pero sin embargo es así, viste que en la vida, digamos, sí. No sé, a mí me pasa, mi madre vivió la guerra en Italia, y a veces cuenta anécdotas y con mi tía, no sé, se ríen, viste, como claro. Como que ya hay una posibilidad de transmitirlo desde un lugar que resulta extrañísimo. Y bueno, y es algo que realmente cuando a veces pensamos que ya nos despedimos de ese trabajo, lo queremos volver a agarrar porque me parece que también hay algo de la actuación y de las obras y de las producciones que hubo en algún momento, que vienen nuevas generaciones que no vieron esas cosas, sí. Y que a mí me parece que es un gran, que es un público que realmente tiene que ver algo de lo que pasó hace 10 años, ¿no? Como claro. Volver a dar eso. Lo mismo me pasa a mí, es un deseo personal y vuelvo a Ciro, sí. Con Estado de Ira, ¿no? Estado de Ira es una obra increíble que se hizo hace 10 años y que yo siento, cada vez que lo veo a Ciro, le digo, tienen que volver a hacerla porque hay algo de eso que la gente no se puede perder, digamos, claro. de lo que se armó en esa situación. Bueno, lo mismo pasa con La Puerca y yo siempre encuentro razones para hacerla, razones personales y razones sociales, ¿no? Porque también es una mujer que vivió una vida muy dura, que fue violada, que es huérfana, que se fue haciendo su propio camino, pero de una manera muy trágica. Y bueno, y me parece que también, ¿no? Con los años hay algo que se resignifica de eso, del lugar de la mujer, de la lectura que nosotras podemos hacer de nosotras mismas y de mujeres que no tienen nuestra misma realidad.
y quizás no son tan conscientes de las penurias y de las cosas que atravesaron. Así que bueno, es un material que decidimos hacer. Esta obra es muy breve, a diferencia de la vida extraordinaria. La vida extraordinaria. Sí, es una pieza que dura 40, 45 minutos y al mismo tiempo, viste, pasa algo con la duración, porque uno dice, bueno, ¿por qué debería durar más? Si en estos 45 minutos realmente uno ha visto todo lo que necesita ver, ¿no? Claro. Bueno, claro, por ejemplo, a la vida extraordinaria no le sobra nada y a esta seguramente no le falta nada. Es así el arte. Sí, están en esos dos polos y me parece interesante. Claro, las dos cosas. La vida extraordinaria no tiene una duración de más y la mujer puerca no de menos, es verdad. Tal cual. Te hago una rapidísima. Hay un fenómeno post-pandemia, ¿no?, con el teatro, porque también me impactó Timbre 4, en este caso, y he ido al San Martín hace poquito. Hay un clima que te diría que yo no veía desde los años 70, esa ebullición del teatro. Sí, es bueno a dónde vas, porque nosotros hicimos la última función antes de la pandemia, o sea, hicimos función el día que se anunció que había llegado el COVID a la Argentina. Esa fue nuestra última función, un lunes, con toda la apuesta que habíamos hecho, que era la segunda función que hacíamos en Timbre 4, o sea, esperábamos una larga temporada y pasó esto. Fue un duelo y fue algo que vos lo sabés porque te relacionás con los artistas y fue muy difícil de atravesar. Totalmente. Y durante muchos meses pensamos que así como habíamos conocido al teatro no iba a volver a pasar. Claro. Y cuando volvimos a hacerla, que fue como casi hacia fin de año del 2020, bueno, fue con el 30% de la sala, con la gente con barbijos, con distancia. Había como miedo, todavía con miedo. Mucho miedo y como un clima de posguerra, ¿no? Digamos, estamos acá los pocos que nos animamos a venir. Nosotras nos hisopábamos antes de empezar cada fin de semana por nuestra cuenta, digamos, como que había una cosa de mucho cuidado y mucho miedo y al mismo tiempo decir, volvamos a aparecer porque si no realmente estamos entregando lo nuestro, ¿no? Digamos, volvamos a hacerlo, aunque esto no signifique económicamente que no sea redituable, etcétera, aparezcamos. Y así fue como creciendo, ¿viste? Ahora te lo cuento y me parece increíble haber vivido esta situación. Qué bueno, que no fue hace mucho y que ahora es eso, bueno, ver a la sala llena, la gente tranquila, sin ninguna paranoia. Es la vida extraordinaria. Es la vida extraordinaria. Sí. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Valeria, por estos minutos y mucha merde en el reestreno. Bueno, mil gracias y muchas gracias por la invitación a charlar y a pensar juntos. Te mando un abrazo. Muchas gracias, un gran abrazo. Adiós. Adiós. Bueno, hoy hemos llegado al final de este programa Haciendo Pie, que va todos los domingos desde las 12 del mediodía hasta las 14 horas. Hoy, además de no tenerlo a Santiago, también nos pasamos de largo el pase con Graciela Fernández Vigide por algunas cuestiones técnicas. No pudimos hacerlo, pero el domingo que viene todo vuelve a la normalidad. Eso esperamos. Cruzamos los dedos y nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado.